Muy buenas noches al querido pueblo del Señor. Les saluda vuestro amigo y pastor Paul Coronado, perteneciente a la iglesia Mi Casa Será Llamada Casa de Oración. En esta preciosa noche, pues nos disponemos nuevamente para poder hacer esta preciosa transmisión de este devocional, sí, que actualmente pues estamos realizando, como ya ustedes creo que sí lo han podido ya comprobar en estos tiempos, sino de, bueno, diríamos que de altas horas de la noche, a partir ya de las 10 o 10:30, ¿sí? Para poder unir, ¿sí?, a todo lo que diríamos tienen en su corazón el anhelo, el deseo de querer en Dios poder transmitir no solamente pues su oración, sus necesidades, sino también compartir lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En esta noche, pues mis amados hermanos, como es nuestra costumbre, pues hacemos esa cordial invitación a cada uno de nuestros queridos amigos también para que puedan ellos participar de estos preciosos tiempos, ¿sí?, de oración. En esta noche vamos a tener, como es nuestra costumbre, pues también todo lo referente sí, al estudio de la palabra que Dios pues nos compartirá a través del Evangelio de Juan. Así que desde ya vaya buscando en la escritura ese precioso libro, sí, como lo es el Evangelio según San Juan. Sí, y vamos a meditar en el capítulo número 6, sí, Evangelio de Juan, capítulo número 6. Vamos a hacerlo desde el versículo 16 al versículo número 21. ¿Sí? Ahí va a estar la porción de la escritura en la cual hoy entraremos, ¿sí?, en un detalle muy maravilloso que yo creo que siempre Dios nos va hablando, nos va ministrando a través de esta preciosa palabra. Así que pongamos mucha atención al mensaje en esta noche. Le recuerdo que no olvide de dar a conocer, si es posible, en el menor tiempo posible, cuáles son sus necesidades, sus peticiones de oración, para que mi esposa, la cual se encuentra aquí a mi lado, pueda también tomar así los datos necesarios a fin de poderlos considerar al término de la enseñanza para proceder a lo que es la oración. Amén. Mis amados amigos y hermanos, si usted tiene la manera o la forma de seguir enviando estos videos, ¿sí?, a sus redes sociales, pues se lo agradeceríamos enormemente, porque nuestra intención es que esta palabra pueda, ¿sí?, trascender, que pueda llegar a la mayor cantidad de personas, ¿sí? De esa forma ellos van a también a tener ese conocimiento que los llevará, los conducirá de seguro, redarguidos por el Espíritu Santo, a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús. Y esa es nuestra intención de manera esencial, que otros a través de este medio puedan recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Sí, el día de hoy estuvimos en la iglesia, sí, allá en Mucholote, y agradecemos al Señor porque están cada vez, y agradezco a Dios por ello, cada vez van en mayor número, ¿sí? Cada vez se añaden unos hermanos diferentes al del día posiblemente anterior, es decir, ya comenzamos a ver que hay alternabilidad en cuanto, sí, a los hermanos que nos están ya visitando en los devocionales que estamos haciendo por las mañanas. Esto es a las 9:30 de la mañana. Agradezco a Dios por ello, porque se ora, se clama, se canta, mi hermano, se lee la palabra. Y hoy pasamos un tiempo muy especial, un tiempo en el que pudimos adorar a Dios, pudimos derramar nuestro corazón, pudimos allí gemir delante del Espíritu Santo, y eso es bueno porque yo veo como muchos hermanos se desahogan en Dios, en su casa, lloran allí, gimen al Señor, y si vienen cargados, si vienen turbados, como lo dice la Escritura, ¿no?, echa sobre mí tu carga, y el Señor toma la carga de ellos y salen en Dios con nuevas fuerzas, salen restaurados, salen en Dios con un ánimo diferente al que llegan. Y eso es justamente esa, sí, es nuestra labor, mi amado hermano, a la hora de brindar estos servicios, tanto en la mañana como ahora en la noche, a fin de que todos y cada uno de nuestros hermanos puedan tratar de allegarse un poco más a la presencia del Señor. Así que no olviden, mis amados hermanos, pues también visitarnos, poder estar allí junto a nosotros, sí, y hacer suya la necesidad también, sí, de tanto del hermano de la fe, como de la familia, como, sí, de toda la sociedad que tanto lo necesita en tiempos presentes, sí. Así que agradezco a Dios por ello. Agradezco también porque allá inclusive de la Flor de Bastión nos hicieron llegar unos víveres. Sí, mire cómo el Dios se mueve
en medio de ese pueblo, ¿sí? Una familia entera estuvo allí recibiendo, ¿no? Estuvo contribuyendo con su aporte, con su granito de arena, y nos enviaron, ¿sí? Desde la flor nos mandaron una bendición para poderla repartir acá a los hermanos o a los que están en necesidad aquí también en el sector de Mucholote o de Bastión Popular. Así que, mi amado, me gozo en el Señor como el ejemplo o diríamos el primer paso que uno da, ¿sí? Por consiguiente motiva a otros para que sigan también dando otros pasos, y en este caso de liberalidad, ¿sí? de un corazón abierto a la hora de poder identificarse con las necesidades de los demás. Amado, pues qué bien por ellos, que el Señor extienda de su bendición y multiplique, ¿sí? Todo cuanto ellos puedan ser en Dios desprendidos. Mi amado, recuerde, háganos saber su petición de oración a través de este medio. Permítanos, mi amado hermano, poder orar por esa necesidad, llevarlas juntamente con usted a los pies de Cristo. No olvides ser específico, como le he mencionado siempre, en sus oraciones, para que esta pues pueda salir de manera, digo yo, objetiva, ¿no? Y poder orar hasta con el entendimiento. De esa forma creo yo que todos y cada uno de los que participan en estos tiempos podrán hacerlo de una mejor manera. Recuerde también que se reciben o se receptan tanto audios como mensajes por escrito allí a través del WhatsApp, ¿sí? En el número telefónico de mi esposa Fanny Chonillo, allí en el 099-2229-162. Allí estaremos meditando en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y de esa forma pues también estaremos diríamos viabilizando otros medios para que usted pueda también comunicarse junto a nosotros. Amén. Recuerde también, mi querido hermano, el día de mañana viernes, mire cómo prácticamente el mes se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Hoy jueves acabó el mes prácticamente ya de abril, y mañana estaremos ya mayo, ¿sí? Cómo el tiempo pasa, amados hermanos, cómo estos 2 meses prácticamente, marzo y abril, se han ido, como les mencionaba, pues en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Mire como lo dice la Escritura, los tiempos se van acortando, ¿verdad? Y también se acorta, diríamos, en el reloj del Señor, ¿sí? El tiempo para que su aparición también se haga manifiesta a todos los hombres. Estemos preparados, mis amados hermanos, no descuidemos nuestra comunión con Cristo. Hoy estuvimos orando para que la iglesia despierte, para que la iglesia pueda en Dios, ¿sí? Mantener viva la llama, esa flama que el Señor encendió en nuestras vidas. Mi amado, no olvide de orar en casa, no se olvide de leer la palabra. Inclusive les hacíamos saber que en la aplicación que vamos, Dios mediante, creo yo que el lunes sin falta estará ya a disposición de toda la iglesia. Vamos a tener allí trabajos para los niños, ¿sí? Y muchos papitos pueden estar desesperados de no saber cómo despegar de pronto a sus hijos del televisor o de los teléfonos, ¿sí? Así que, mis amados hermanos, padres de familia, ¿sí? En la aplicación vamos a tener también un material, ¿sí? Del que se usa en la iglesia, del que se usan en las clases de las escuelas bíblicas, tanto dominicales como las nocturnas. Allí vamos a tener a disposición también hojas de trabajo con lecciones espirituales para que usted, eso sí, usted como padre tiene que involucrarse, ¿sí? Para poderle guiar a su criatura, a su adolescente o a su jovencito, a su niño, para que ellos puedan trabajar en esas hojas. Si desea, usted las puede allí imprimir, y de esa forma pues comenzar también pues a inculcar, ¿sí? En casa ese estudio de la palabra, ¿no? Y que el niño no se pierda prácticamente como del hilo que, sí, que se ha venido dando a través de todos estos años a la hora de poder, sí, guiarles en la iglesia con el mensaje del Señor, que las maestras hacen en bien pues de ellos el preparar sus clases y darlas con la mayor eficacia posible. Así que estoy orando por esa aplicación, mi amado hermano, ¿sí? Permítanos en el Espíritu Santo poder usar este medio para que usted también pueda recibir bendición. Amén. Así que les invito por favor a que puedan ya a partir, creo yo, de lunes en adelante, pues yo les voy a mandar el link de descarga, ¿sí? Y ahí haré un pequeño tutorial, así como lo que hacemos ahora, pero no en vivo, ¿no? Yo grabaré un pequeño tutorial y lo subiré tanto al Facebook como a la red social, como lo es en este caso el WhatsApp también, ¿no? Y de esa forma usted podrá
por lo menos tener esa pequeña guía de cómo instalarlo. Y sí, el manejo es sumamente sencillo, no es cosa de otro mundo manejar una aplicación, sí, mucho más en tiempos actuales. Bien, dicho esto, mis amados hermanos, recuerde también hacer saber sus testimonios, todo lo que Dios hace en su vida. Mi amado hermano y hermana, sí, hágalo saber. Mi querido amigo, si usted ha experimentado algún milagro, sí, no duden en hacérnoslo conocer, para también por este medio darle la gloria a nuestro Dios. Amén. Yo creo que haremos bien en glorificar el nombre del Señor. Dice el Salmo 50, verso 15, sí, invócame en el día de la angustia. Te libraré, pero tú me honrarás. Amén. Y qué mejor forma de honrar al Señor a través de nuestros testimonios. Bien, dicho esto, pues, mis santos hermanos, vamos en esta noche a dar paso a la lectura de la palabra para empezar este devocional. Sí, y antes de hacerlo, quisiera en Dios, sí, leer el texto y luego hacer una oración introductoria para de allí en adelante adentrarnos en la pasaje que el Señor quiere darnos en esta preciosa noche. Amén. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 6. Si vamos a leer desde el versículo número 16, sí, verso 16 al versículo número 21. Amén, hasta el verso 21. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Verso 20. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos, dice aquí, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra. Vamos por favor en esta hora pues a orar, sí, para de esa forma poder pasar ya así a la disertación de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos enormemente por las misericordias que tú día a día, Señor amado, manifiestas en medio de nosotros. Suplico, pues, Padre, que esa gracia con la que usted día a día adorna nuestras vidas, Señor amado, como lo es este precioso evangelio, hoy no sea la excepción. Que hoy, por el contrario, mi Dios, podamos en tu misericordia poder contemplar, Padre, ese mover de tu espíritu, Señor amado, en cada una de nuestras vidas. Suplico, Padre amado, en el dulce nombre de Jesús, que tú, Padre, dejes, Padre, a cada vida que hoy se ha conectado a esta red social, lo dejes, Señor amado, lleno de tu gracia, lleno de tu misericordia, lleno de tu amor, Señor amado. Que esta palabra, Espíritu Santo, pueda hacer eco en nuestros corazones. Sí, mi Dios, porque reconocemos, mi Dios amado, que sin ti nada podemos hacer. Señor amado, disponnos pues en este momento, Padre, para que esta palabra pueda, Señor amado, revolucionar en nuestro corazón, Padre, y sacar de nosotros toda especie de mal. Porque al entrar ella, Señor, en nuestras vidas, de seguro limpiará, Padre, y hará, mi Dios, una obra de regeneración en nosotros. Señor, nos disponemos pues en este momento, y que tu amor, Señor amado, se manifieste nuevamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos pues en esta noche a meditar en la Escritura. ¿Sí? Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Versículo 16 hemos leído hasta el verso 21. Ahora, este pasaje bíblico tiene, por el contexto, tiene muchas situaciones que debemos de contemplar. La primera de ellas es lo que Jesús había venido haciendo, justamente toda esa mañana, todo ese día, juntamente con sus discípulos, con sus seguidores. Jesús había dado de comer
a miles de personas. ¿Sí? El Señor había alimentado, dice la Escritura, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 14, verso 13 en adelante, ¿sí? Y le doy la cita bíblica, Mateo 14, versículo número 13 al verso 21, que el Señor había dado, ¿sí? había dado de comer a cerca, ¿sí? o a más, perdón, de 5.000 hombres, sin contar, dice el verso 21, sin contar a las mujeres y a los niños. Usted y yo, pues si queremos ser un poquito, no sé, pues en cuanto a números, si queremos ser un poquito prácticos, yo creo que, bueno, no todos debieron haber estado con familias o casados, pero también estimo de que por lo menos dentro de la presencia de esos varones en ese monte, ¿sí? Recibiendo de Jesús su palabra y luego la alimentación en cuanto a los panes y los peces, también mucha gente debió haber estado con esposa y muchos hijos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Yo creo que sin temor a equivocarme, por lo menos en ese lugar, y sabiendo yo que las mujeres suelen ser mucho más buscadoras que los hombres, yo por lo menos estimo que en ese lugar no dejarían de haber estado por lo menos cerca de unas 12.000 personas. Pero la Escritura registra de una manera enfática pues en la presencia de los varones. No porque quiera ser machista, sino porque en la cultura propiamente la mujer, en la cultura hablando, cultura oriental, sí, sobre todo, no en la cultura estrictamente judía, en la cultura oriental, sí, la mujer no tenía mucho protagonismo, sí, a la hora pues de ser, digamos así, ser reconocida como un elemento esencial en la sociedad. Y esto posiblemente pues Mateo, que fue un evangelio dirigido justamente al pueblo judío, ¿sí? No le da obviamente tampoco en ese sentido ese énfasis, ¿no? Como para que pueda la carta o el libro al ser leído pueda ser aceptado, diríamos, por el pueblo sin ningún tipo de rechazo. Ahora, pero eso es simplemente una situación de forma, pero no de fondo. Ahora, Jesús había, ¿sí?, multiplicado los panes y los peces. Sí, como le digo, redondeando unos 12.000, póngale 10.000, no hay ningún problema. Lo importante es que el Señor hizo un milagro extraordinario. Y no solo eso, sino que al hacerlo, diríamos, manifestó, ¿sí?, su poder. Manifestó su poder. Y eso en presencia de todos sus discípulos. Ahora, cuando uno recorre la Escritura, ¿sí?, y ya lo hemos visto en el Evangelio de Juan, ¿sí?, en cuanto al texto como tal, cuando uno recorre la Escritura, por ejemplo, y va al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 6 también, ¿sí?, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6, se da siempre los evangelios, ¿sí?, este pasaje de que Jesús va a andar sobre el mar está registrado en 3 textos bíblicos. El primero de ellos, obviamente por orden, es Mateo, luego, sí, en el capítulo 14, luego lo tendrá Marcos en el capítulo 6 y luego Juan en el Evangelio de Juan, que es el que hemos leído, capítulo número 6 también. Ahora, cada evangelio da una perspectiva o una visión, ¿sí?, distinta del otro, ¿sí? Y eso es importante porque eso le da esa gama, ¿sí?, de colores, por así decirlo, pues, al texto como tal. Cada quien aporta el texto. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6, dice la Escritura con respecto a este texto, de que en el versículo número 43, por ejemplo, que luego de que se sació la multitud, luego de que la multitud, toda ella, hombres, mujeres y niños, comieron hasta saciarse, es decir, que digo yo, mi amador, quiero ponerle aquí mi propia perspectiva. Si yo me digo comí, sí, pero si alguien me pregunta, ¿se sació? Yo obviamente, si estoy en casa ajena, le digo, no, sí me llené, pero internamente sé que no quiero causar mucha molestia. Pero cuando la Escritura dice que se saciaron, mi amado, quiere dar énfasis a que posiblemente muchos no solamente cogieron un pescadito y cogieron un pancito, ¿sí?, dijeron que se saciaron. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano, si a usted que le gusta el marisco posiblemente, ¿usted se llena solamente con un pescadito ahí puesto en el plato? ¿Sí? Yo creo que no. Hay quienes inclusive pueden hasta repetir. Y acompañado de muchas otras cosas, como para poder saciarse. Ojo, estamos hablando de saciarnos, ¿no? Imagínense que en vez de pescado hubiera sido cangrejo. Hay gente que facilito se come media docena de cangrejos.
facilito, aparte de los maduros, aparte de la ensalada, del arroz y todo lo que viene junto a ello. Mi amado, yo sé que les estoy haciendo despertar de pronto el apetito, pero quiero despertar es el interés en la palabra. Ahora, comieron todos, dice el verso 42 de Marcos capítulo 6, verso 42, y leo el verso 43. Dice la escritura, comieron todos y se saciaron. Es decir, que si un niño dijo, quiero más, el Señor no tuvo reparo en ello. Papito, quiero otro más, denle otro pan al niño. No hubo problema. Comió pescadito, se llenó. No, quiere un poquito más, bueno, tenga. Ya te puedes imaginar qué cantidad de gente comió con estos 5 panes y 2 peces. Mi amado hermano, es necesario entender este principio, ¿no? Jesús, cuando quiere bendecir, lo hace de manera, digo yo, abundante, ¿sí? Verso número 43. Y recogieron, y aquí subraye eso, y recogieron de los pedazos 12 cestas, o en otras versiones dicen 12 canastas. No sé si usted conoce, bueno, en las sierras todavía por ahí se ve algo de esas viejas usanzas de coger esos canastos enormes, ¿sí? Mira, aquí también a veces se suele ver de repente, ¿no? Esos que llevan esos panes en las bicicletitas, ¿no? Unas canastas bastante grandes, ¿sí? Esa es la idea. Recogieron 12 cestas llenas, y dice aquí, y de lo que sobró de los peces. Es decir, que recogieron, ¿sí?, cestas llenas de pan, y aparte todo lo que había sobrado de los peces. Y como era gente, obviamente, hablando de los discípulos, gente de pesca, amado, me imagino yo que les vino bien, ¿sí?, el poder haber recogido de entre esa como de 10.000 personas, haber recogido, ¿sí?, cualquier cantidad, ¿sí?, de alimento sobrante. Ahora, algo importante, mi amado hermano, que el Señor hizo a propósito, porque si tú me lo preguntas a mí, si yo hubiera sido Jesús y hubiera multiplicado los panes y los peces y hubiera sobrado la cantidad que sobró, ¿qué crees tú que yo hubiera hecho? Como lo que estamos haciendo actualmente en la iglesia. ¿Qué crees tú? Yo hubiera dicho, mire, ¿cuánto sobró? Tanto ya, como para que se vayan todos con algo en las manos. ¿Sabe qué? Regala esos panes y regala esos peces. Era lo más lógico. Porque ¿qué me hacía yo con tantísimo alimento? ¿Sí? Ni que los discípulos, aun cuando recogieron 12 cestas como para que cargue una cada una. No, una cesta llena para un discípulo era exagerado. Era exagerado. Yo creo que más, para mí, ¿no? Yo creo que más beneficio hubiera sido que se lo lleven las multitudes. Pero Jesús, en este caso en particular, hace todo lo contrario. Él los manda a recoger y le dice, llévenla con ustedes. Claro, su propósito tenía, claro que sí. Y ese propósito, mi amado hermano, a veces viene escondido en medio de la bendición. No quiero que usted lo tome esto como una regla, ¿sí? Es decir, como una tendencia que Dios siempre hará, ¿sí?, estas cosas, pero a veces luego de grandes bendiciones o de grandes moveres del Espíritu Santo, pueden venir acompañados, no es la regla, pero suele pasar con bastante frecuencia en la Biblia, pueden venir acompañados también de grandes pruebas. Para ver, solo para que Dios pueda constatar el nivel de nuestra fe, si se mantiene o no luego de su bendición. Así le pasó, por ejemplo, a Elías. No es el caso ahorita de estudiarlo, pero así le pasó a Elías. Luego de ser grandemente usado en milagros poderosos, de manera instantánea le vino así, como de entrada. Es como que hasta las 5 de la tarde él veía la gloria de Dios y a las 6 de la tarde andaba patitas pa' que te quiero, corría por el desierto para esconderse. Así de abrupto sucedió la prueba. Luego de la gran bendición, algo muy semejante el Señor les tenía preparado a sus discípulos. Luego de que ellos se regocijaban, porque eso sí, ellos eran los encargados de repartirle a toda la gente, ahora Jesús les decía, traigan las cestas y vámonos. Y ya en el versículo de Juan capítulo 6, en el versículo número 16, ya al ocaso del día, al anochecer, dice la Biblia, descendieron sus discípulos al mar. Claro, por orden estricta de ¿quién? De Jesús. Pero con una situación para ellos algo inusual.
Era la primera vez desde que Jesús había comenzado su ministerio de que los enviaba aparentemente solos. Siempre Jesús los acompañaba, mucho más si él era el maestro y ellos sus discípulos. Pero en esta oportunidad Jesús se quedaría posiblemente para hacer algo que sí también dice la Biblia en otros textos, en otros pasajes. A Jesús les gustaba despedir a la gente. Les gustaba despedir a la gente. Es decir, a él les satisfacía quedarse hasta el último y despedir a la gente. De pronto, como lo suele pasar a veces en un culto. No termina el culto, unos obviamente a veces se van corriendo, pero otros se quedan y quieren de pronto hablar con el pastor, quieren pedirle una oración, quieren algún tipo de consejo. Y esa es la labor, la verdad. Eso forma parte de nuestro desarrollo y desempeño dentro de la obra del Señor. Ahora, Jesús acostumbraba a hacer algo semejante. Pero Jesús todo esto en el plan divino lo tenía debidamente sincronizado. Siempre lo que Dios permite en nuestra vida, mi amado amigo y hermano, tenlo muy presente. Nada ocurre al azar en la vida de los hijos del Señor. Todo lo que el Señor, mi amado, permite en nuestras vidas, tiene primeramente el control de Dios. Tiene su autorización. Y Él, mi amado, sí, es el que, diríamos, nos permite a nosotros pasar por esas pruebas. ¿A fin de qué? De poder tasar en Dios lo que somos. Y lo hace, vuelvo y repito, no para ponernos las cascaritas. Ya vimos en su debido momento cuál era la diferencia entre una prueba y una tentación. Eso ya fue motivo de enseñanza y usted tendrá que ir a otras predicaciones ya que están subidas al YouTube. Ya estamos trabajando en eso también para que pueda ver todos los cultos en vivo, los pueda ver a través del YouTube. Ahora, dice pues la Escritura en el versículo número 17 ahora, perdón. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Sí, este era el mar de Galilea. Estaba ya oscuro, dice el texto. Y Jesús, ojo, no había venido a ellos. Es decir, que Él les dijo, súbanse, cojan las cestas, pónganlas allí, ubíquenlas, trépense en la barca y pasen hasta el otro lado, hasta Cafarnaúm. Ahora, hay un texto que obviamente da algo adicional, como siempre lo suele ser la Escritura. Por ejemplo, cuando usted va al Evangelio de Mateo capítulo número 14, sí, venga conmigo por favor, en el versículo 22, sí, versículo 22, dice el Señor, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, Mateo 14, verso 22, hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto, como lo que yo le decía, entre tanto que él despedía a la multitud. Claro, Jesús no es que se demoró horas de horas despidiendo, no, posiblemente tomó una hora a lo mucho despidiendo a la multitud, pero luego de despedirla a propósito el Señor, llamado, sube al monte a orar. Dice ahí, verso 23, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, orando. Y yo me imagino que en esa oración de Jesús, porque no hay otra explicación, su Padre Celestial, sí, ya le estaba revelando qué habría de venir para esa misma madrugada, qué habría de venir para la vida de sus discípulos. Mi amado, ¿cuántas cosas Dios quisiera mostrarte si tan solo buscares a Dios en oración, su presencia? Yo te aseguro, mi amado, que el Señor te enseñaría cosas grandes, como lo dice la Biblia, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque son esas cosas grandes y ocultas las que Dios quiere revelarte, las que Dios quiere justamente darte a conocer. Pero a veces nos perdemos estos manjares espirituales, ¿sí? Y que se vuelven materiales en la gran mayoría de los casos. Nos las perdemos, las dejamos pasar por alto vamos bien en la enseñanza, pero hay que ponerle la palabra correcta, por nuestra vagancia, por nuestra ociosidad, por nuestra pereza, por nuestro sueño, por nuestro cansancio, mi amado, por cualquier pretexto. Y nos perdemos la dirección de Dios para nuestras vidas. Jesús nos enseña, entre otras cosas aquí, de que cuando Él, de pronto, todo ese día que había predicado, se había dado el tiempo de despedir a la multitud, recordando que eran más de 5,000, cerca de 10,000 personas. Mi amado, y aparte de eso, cuando terminó, no es que dijo, ay, qué cansancio, me voy a dormir.
subió a ese monte y se puso a orar. Prácticamente el trajín del ministerio de Jesús era eso, un trajín. Era una obra permanente y por ciento agotadora. Mi madre me solía decir, no que ha fallecido, no está con vida, gracias a Dios, pero me solía decir cuando yo vivía en casa y ella comenzaba a buscar el rostro de Dios en sus primeros años de cristiana, me decía a mí, me decía, hijo, sí, mi mamá, y ojo, mi mamá en ese entonces trabajaba todavía. Ella es ya jubilada, pero en ese entonces trabajaba y trabajaba en el área como hoy por hoy está siendo muy elogiada. Trabajaba en el Hospital Enrique Sotomayor, si era enfermera auxiliar allí en cirugía, ¿sí? Y siempre, ¿sí? A veces hasta repetía jornadas de trabajo justamente por la demanda, la alta demanda de la cesariada sobre todo. Ahora, mi mamá siempre me decía, y ella trabajando, no sé cómo lo hacía, pero se daba el tiempo para salir a evangelizar en el área de las cárceles, ¿sí? Amado, y ella me decía a mí, claro, yo en ese entonces solamente oía lo que era la vida cristiana, pero no lo había experimentado. Pero ella sí me contaba a mí, me decía, mi hijo, usted, a la verdad, cuando trabaje en la obra de Dios, mire, ella me decía tan solo, usted va a comparar, ¿sí?, entre lo que se trabaja en lo secular y lo que se trabaja en lo espiritual. Y trabajar en lo espiritual es casi semejante a trabajar con hacha y machete de una persona que trabaja en el campo. ¿Sí? Y ella lo decía con experiencia, porque mi abuelo él era de la sierra, él sí ya falleció obviamente, ¿sí? Y él tenía una gran extensión, ¿sí?, de fincas, ¿sí?, o de terrenos en la sierra, y las hijas eran las que ayudaban a mi abuelo justamente para las cosechas. O sea, ella sabía de lo que estaba hablando, es lo que quiero básicamente recalcar, mi amado. Y hoy por hoy, a la verdad, ya uno inmiscuyéndose en la obra del Señor, yo por lo menos ahora puedo decir amén a eso. Es verdad, el trabajo es agotador. Yo también he trabajado en lo secular muchos años, sí, creo que sin perder el enfoque, cerca de unos 15 años he trabajado en lo secular. Sí, hoy por hoy estoy de lleno en la obra del Señor, y comparo de lo que es, claro, yo tuve el privilegio de trabajar en muchas áreas. He trabajado en bodegas, así, es decir, despachando mercadería, recibiendo mercadería. Eso es un trabajo sumamente pesado, llamado. Aparte he trabajado también en el área propiamente de un escritorio, conozco la labor dentro de oficina, he experimentado de todo. Y si yo comparo ese tipo de trabajo con el trabajo espiritual, mi amado, el trabajo espiritual es en el buen sentido de la palabra, es una carga pesada, pero que gracias en Dios uno la puede, diríamos, delegar para que el Señor nos provea de fuerza. Si a esto se añade el trabajo propio ya de la administración, es decir, de la oración, si a esto se añade, mi amado, la visitación, se añade obviamente la preparación de un mensaje, la parte administrativa de una iglesia, la parte litúrgica, mi amado, el trabajo es pesado. El otro día, bueno, ya hace unos meses atrás me decían, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy pastor. No, dígame en qué trabaja. Yo le digo, yo trabajo en el pastorado. Pero para ellos eso no era trabajo. Pero bueno, es evidente que el mundo no entenderá estas cosas. Pero el Padre del cielo, claro que entendía la labor de Jesús. Y allí todo humanamente agotado y cansado, el Señor dándole directrices. Y es allí, en Dios, sin temor a equivocarme, que su Padre le dijo, hoy yo voy a tratar con tus discípulos. Hoy yo voy a tratar con esos 12 que están en la barca. Y me imagino que Jesús, siendo Dios también, le dijo, yo ya lo sabía. Solo venía a buscarte en oración para que me lo confirmaras. Porque recuerda que mientras Jesús ministró en esta tierra, en su humanidad, se sujetó, sí, a obediencia. Para que por medio de ella, llamado, pueda dar el testimonio a nosotros, al mundo, de que Él no vino, sí, diríamos, a saltarse, sí, en este caso, esa búsqueda que Dios tanto le demanda al hombre. Él vino a cumplir todas las ordenanzas. Ahora bien, el Señor dice ya en el versículo número 24, estoy en el Evangelio de Mateo 14, verso 24, y ya, dice aquí, verso 24, y ya la barca estaba en medio, dice ahí, del mar, y obviamente esto fue de manera repentina.
azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús, dice allí, vino a ellos andando sobre el mar. Cuando hablamos de la cuarta vigilia, debemos de entender que las vigilias, a diferencia de nuestro contexto de vida en el área occidental, ¿sí? Porque así estamos prácticamente divididos, ¿no? A todo lo que es América, según la visión o la óptica de Europa, es el área occidental del planeta, y ellos están en el lado, para nosotros están en el lado oriental, ¿sí? Por eso se conoce inclusive en un mapa el Medio Oriente, cuando se habla acerca, ¿sí? De pronto de Irak, de Irán, Arabia Saudita, ¿no? Se los ubica en el Medio Oriente, ¿sí? En mitad, es decir, del Oriente, ¿sí? En el área oriental, las vigilias, diríamos, se lo estiman de una manera distinta. Porque para un judío, obviamente, los horarios, ¿sí? Arrancan de 6 a 6. Es decir, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Pero para nosotros, los que estamos en el lado occidental del planeta, el día arranca a partir de las 12 de la noche, obviamente, ¿sí? Hasta las 12 del siguiente día. Ahora, cada vigilia en la región oriental está segmentada en 4 horarios o en 4 partes de 3 horas cada vigilia. Es decir, desde las 6 de la tarde a las 9, una vigilia. De las 9 a las 12, otra vigilia. De las 12 a las 3, otra vigilia, la tercera. Y de las 3 hasta las 6 de la mañana, ¿sí? La cuarta vigilia. Ahora, Jesús dice allí en el versículo 25, dice la Escritura, más a la cuarta vigilia de la noche. Es decir, entre las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Pero como dice vigilia de la noche, debió haber sido casi que entre las 3 y las 4. Es decir, cuando la noche es más oscura posible, ¿sí? Y dice allí, Jesús de noche vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, vamos a complementarlo, como le he mencionado, en el Evangelio de Marcos. Allá en el mismo capítulo número 6, Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, dice el Señor, versículo número, y voy a leer por favor desde el verso 46. Ahora, hay algo especial aquí, ¿eh? En el texto, a mí me encanta cuando lo leo, me encanta pragmatizarlo como para poder involucrarme, y es la mejor forma de poder entender la escritura en mi caso. Jesús está a la orilla del mar, obviamente, y allí hay una elevación donde Jesús está orando. Pareciera ser que cuando Jesús está orando y el Señor le está ministrando, a la distancia, porque usted no me va a dejar mentir, del cerro, por ejemplo, del Carmen, ¿acaso qué río se ve? ¿Qué ríos son los que se ven? El Babahoyo y el Daule. Ahí están. Usted puede estar arriba y puede apreciar los ríos. Y si una embarcación pasa por en medio de ellos desde arriba, usted puede de pronto a la distancia inclusive ver las embarcaciones. Algo semejante había ocurrido. Jesús estaba allí en el monte orando, y cuando ya termina de hacerlo, Jesús, al parecer, desde ese monte, aun cuando es de noche, pero debió haber existido algún destello, porque hay noches que suelen ser claras, otras no, pero algún destello de luz tuvo que haber existido allí. Y dice la Escritura en el versículo número 46 del Evangelio de Marcos, capítulo 6, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, hablando de Jesús. Y viéndoles, mira, a la distancia, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, e inclusive dice la Escritura, y quería adelantárseles, como para esperarlos así en Capernaúm. Jesús no era la primera vez que había de hacer esto. En otras oportunidades también lo hizo, pero eso obviamente será en otro momento, ¿sí? El estudio. Ahora, mi querido hermano, es allí donde Jesús, al ver la desesperación de sus discípulos, al ver que el viento estaba allí, Jesús iba a pasar de largo, amados hermanos. Pero por eso la importancia del orar. Porque allí el Señor recibió en detalle qué es lo que tenía que hacer. Ahora, no te olvides de la introducción que yo le di.
los discípulos iban en la barca, pero en la barca estaba, mi amado hermano, ¿qué cosa? Eso. Sí, me alegro porque lo has visto de esa forma. En la barca se encontraban las 12 cestas llenas de panes. Y aparte, el gran conglomerado de peces que habían sobrado, ¿sí?, de esa multitud de más de 10.000 personas que habían comido en esa, digamos así, en esa tarde anterior, porque ya estaban en la madrugada del siguiente día. Ellos tenían la barca repleta del milagro. Diríamos que se encontraban ellos padeciendo con la bendición que les rodeaba. ¡Qué contradicción! ¿Eh? Es algo contradictorio. Que posiblemente en tu vida vengas, no lo sé, vengas recibiendo una sanidad, no sé. Son tantas cosas que Dios puede hacer en tu vida, pero que lleno de gozo, no sé, vamos a ponerlo como de manera práctica. Vamos a suponer que hayas ido a la iglesia, un ejemplo nada más, ¿no? O hayas ido a una campaña, a un estadio donde se presentó alguien en Dios. Fuiste con alguna necesidad, no sé, se me ocurre, fuiste con un dolor en la vesícula o ya venías sufriendo de alguna situación en tu organismo. Oraron por ti y tu milagro llegó de una manera tan pero tan contundente que tú sentiste en Dios el fuego que quemó en tu interior y que hasta ahí llegó tu dolencia, hasta ahí llegó tu quejido, y ahora levantas la mano al cielo y dices: Señor, gracias porque esta bendición, Padre, esta bendición no me la esperaba, pero me voy lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de paz. Sales del estadio, te subes posiblemente a un medio de transporte público y para tu sorpresa, 1 kilómetro más adelante, ingresan delincuentes al vehículo, al que tú te encuentras obviamente allí sentado, lleno de gozo y lleno de alegría y lleno del poder, lleno de la bendición de Dios, así como iban estos hombres. Y para tu sorpresa, esta gente ingresa al colectivo. Estoy diciendo solamente esto es un mero, puede haber pasado, pero lo estoy tomando como simplemente como algo que no, pero yo sé que ha pasado en muchas oportunidades. Y llega, sí, estas personas irrumpen en ese medio de transporte, se suben unos 6 y comienzan a desvalijar, y si fuese acaso un poquito trágico, comienzan a herir a la gente y con gran violencia arremeten contra ellos, quitando cadenas, quitando celulares, arrancando billeteras. Y tú estás en medio viendo la atrocidad y los gritos y la gente que ahí en ese momento grita a Dios, otros piden, agarran a sus hijos, y se hace un caos. Pregunta. ¿Cómo reaccionarías en ese momento? Aquí es donde justamente entra el texto bíblico. Ahí. Mira que cuando ya te doy este otro ejemplo, entonces tú como que ya te sientes identificado. Inclusive muchos me dirán: hermano, a mí me pasó eso. Algunos pueden decir esto: hermano, yo salí del culto, qué bendición en ese culto, el Señor me ministró, el Señor hasta me ungió y yo recibí hasta un cargo ministerial. Oiga, y todo fue que salí a coger la tricimoto, porque eso pasa por allá por Bastión. Oiga, y en ese tricimoto robaron. O todo fue que llegó a casa y en casa el diablo se me movió de una manera tan grande que hasta usó a mi propio marido, usó a mis hijos, me robaron la paz, perdí el control, hermano, no sé qué pasó. Por Dios, ¿qué pasó? No lo sé. Es eso, mi amado, justamente lo que los discípulos experimentaron. Y se quedaron ciegos, sordos y mudos de lo que había en la barca. La barca estaba llena de un milagro contundente, hecho horas atrás, en los cuales ellos mismos habían sido los instrumentos de Jesús para servir esos panes y para servir esos peces. Y ellos habían sido el instrumento para llenar las cestas y llevar en esas cestas a la barca. Ellos tenían ese alimento allí. Tenían evidencias del poder, del milagro y de la misericordia de Dios en la barca. Pero apenas se levantó la tempestad, todo el mundo echó a gritar,
a desesperarse, a llenarse de temor, a llenarse de miedo, ¿sí? Y ellos que eran, en la gran mayoría, eran pescadores experimentados, como para rematar, como para poner, decimos nosotros, la cereza al pastel. Mira lo que dice la Escritura. Verso 48, estamos en Marcos capítulo 6. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Verso 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron, como para dar el acabose, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué hicieron todos esos? Y comenzaron a gritar. Ya tú puedes imaginar, mi amado, cómo habrá estado esa barca con ese personal allá adentro. Si ya de por sí estaban sumamente turbados por la tempestad, por el mar, no avanzaban, parecía que ya esa embarcación iba digamos que se iba a hundir, como para rematar aparte, llamado, si ven algo que jamás ellos hubieran esperado ver. A un hombre, y luego le dirán que es un espíritu o un fantasma, ¿sí? Que se acercaba, ¿sí? Por las aguas caminando. O sea, el escenario no pudo haber sido para ellos el peor que se hubieran podido esperar. Diría cualquier hermano, tras que me robaron en el colectivo, llego a mi casa, mi hijo lo encontré enfermo. Mi marido se ensañó contra mí porque me dice que vengo de la iglesia, despreocupé a mi hijo, pero yo lo dejé bien, hermano, y me hizo problema. Y para seguir rematando, sí, que mi hijo, la fiebre le subió en la madrugada a 40 y no teníamos ni 2 reales para poder llevarlo al hospital. O sea, a veces así coaccionan todas las cosas. Y es en esos momentos, en esas instancias, donde la bendición que aparentemente la tenemos en la barca, hablando de nuestras propias vidas, amado, se hace de tan poco valor, se hace tan insignificante, que no paramos y decimos, pero yo vengo lleno de la bendición de Dios en la barca, es decir, en mi vida. Yo tengo evidencias de que comieron más de 5,000. O yo tengo evidencias de que sobre mí vino el Espíritu Santo con poder, que hasta de pronto hablé o manifesté el don de lenguas, por ejemplo. Tengo evidencias de que el Señor hizo una obra asombrosa. Pero ¿por qué ahora no siento el entusiasmo ni la fortaleza por la situación que obviamente ahora me revela algo totalmente diferente? Mis amados hermanos, y dice la Escritura en el verso 50 del Evangelio de Marcos capítulo 6, porque dice aquí, todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos, ¿quién? Jesús, diciéndoles, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Me paso a otro texto bíblico. Me voy, por favor, venga conmigo a Mateo capítulo 14. Me gustará siempre ver, estos son los contextos bíblicos, ¿sí? Del mismo texto. Ahora, cuando voy al capítulo número 14 de Mateo, mira lo que nos dice el Señor aquí en el versículo número 26. Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Bueno, era entendible, claro. No es natural, obviamente. No es natural ver a un ser humano caminando sobre las aguas. Pongámonos en los zapatos también de ellos, ¿no? O en las sandalias de ellos. Era normal. Sí, cuando algo sobrenatural, de manera abrupta, acontece delante de nuestras narices, cualquiera, mi amado, se turbaría. Cualquiera. Eso es normal poderlo entender en ellos. Claro, Dios estaba tratando con ellos a través de estos acontecimientos. Eso después ellos lo entenderán. ¿Sí? Después, cuando ya el Espíritu de Dios, ¿sí?, fluya en sus vidas con poder y les haga, ¿sí?, ahora sí discernir todas las cosas, ellos allí lo entenderán. Así como muchas cosas Dios permite en nuestra vida que hoy por hoy no entendemos, pero cuando Dios en su debido momento nos dé a saber las cosas, entonces diremos, ahora sé por qué el Señor lo permitió. Ahora bien, dice el Señor ya en el versículo número 28, entonces le respondió Pedro,
ahí en ese mismo acontecimiento, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, usted y yo conocemos, creo, en la gran mayoría, conocemos lo que habrá de acontecer. El Señor le dirá a Pedro: ven, y él se subirá, aunque no quiero resaltar eso en esta noche, en esta historia, pero la contemplo obviamente, y Pedro luego caminará, sí, pero al ver la tempestad, al ver los vientos y las olas, ya no mirará a Jesús, mirará obviamente los acontecimientos propios de la situación y comenzará a hundirse. Y el Señor allí le extenderá su mano y lo levantará y lo volverá a la barca. Ahora bien, cuando vamos a Juan capítulo número 6, venga conmigo por favor, estamos en el versículo número, desde allí partimos. Juan capítulo número 6, versículo número 19. Quisiera aquí ya leer del texto bíblico. Bueno, usted lean en la Reina Valera del 60. Voy a leer yo el mismo texto, pero de la nueva versión internacional. Solo para dar un detalle que usted y yo debemos de contemplarlo para no desenfocarnos, porque allí utilizará el término estadios. Sí, eso en el versículo número 19. Por ejemplo, dice Juan 6, verso 19, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Y yo sé que muchos de nosotros ya se le viene a la mente estadio y dice: ya el estadio, no sé, pues del estadio Modelo o el estadio de algún otro equipo. No se refiere a eso. Se refiere a la medición propiamente, ¿sí?, de lo que se representaba así como un estadio, pero no de fútbol, sino como un estadio o coliseo romano. Ahora, ¿cuánto representa estos 20, como lo dice el verso 19, estos 25 o 30 estadios? Es justamente la NBI la que me da el dato al detalle. Me dice el verso 19, habrían remado unos 5 o 6 kilómetros. 5 o 6 kilómetros. Es decir, mis amados hermanos, que usted debe de considerar que si la Biblia habla de 25, ¿sí?, estadios y lo relaciona a 5 o 6 kilómetros, hablando de 25 o 30 estadios, si usted saca un proporcional, por ejemplo, ¿sí?, de 25, 5 por cuánto, 5 por 5, 25, o puede ser 30. Estamos hablando que cada 5 estadios aproximadamente harán 1 kilómetro, más o menos de distancia, como para que usted obviamente se dé la referencia, ¿sí?, de todo esto. Mis amados hermanos, entendamos pues entonces dentro de la escritura que habían de 5 a 6 kilómetros, ¿sí?, de distancia entre la orilla y a donde se encontraban en profundidad, ¿sí?, los discípulos. Ahora bien, versículo número 20, ¿qué dice el Señor? Pero Él les dijo: no tengan miedo, que soy. Así, dice la Biblia, se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la otra orilla. Ahora, ¿qué pasó? Mucha gente cuando lee esta historia se concentra en Pedro, se concentra en el que él sí caminó con las aguas, pero hoy no le queremos dar ese énfasis. Hoy queremos dar el énfasis en función del contexto. ¿Cuál era el contexto? Que ellos habían en la barca, en este caso, habían comprobado y lo llevaban como prueba y evidencia las cestas de los panes y la gran cantidad de peces. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Por lo que me dirá la escritura, y venga conmigo por favor, ¿sí?, a la Biblia, por lo que el Señor me hará referencia justamente, mi amado hermano, allí en el capítulo número 14 de Mateo. Volvamos por favor, ¿sí?, vayamos por favor nuevamente, de Marcos, capítulo número 6, venga por favor conmigo al versículo 51 y 52. ¿Sí? Recuerde que por el contexto esto es lo que así inicia el texto y así terminará el texto en el Evangelio de Marcos. Dice el capítulo 6, versos 51 y 52. Dice el Señor: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Verso, y aquí terminamos. Lee el verso conmigo 52, ¿podrías leerlo? ¿Qué dice? Porque aún no habían entendido lo de los panes
por cuanto estaban, ¿qué cosa estaban en la barca? Y habían experimentado el milagro, ¿ah? Dice aquí, por cuanto estaban endurecidos, todavía, ¿qué cosa? Sus corazones. Esto es muy curioso. Ellos estuvieron en el milagro. Ellos participaron del milagro. E inclusive ellos llevaban consigo parte del milagro. Pero nada de esto bastó. Ojo, nada de esto fue suficiente para permanecer en la fe de Cristo. Mire, mi amado amigo y hermano, muchos pueden estar participando, porque esto ya es la conclusión de este mensaje en esta noche. De ahí que creo que va a ser un poco pequeño. Muchos han participado de los milagros del Señor. Con esto del COVID-19, del coronavirus, como lo llamemos, o pandemia, hemos visto que muchos han recibido su milagro. Unos lo han hecho de manera paulatina, es decir, han experimentado el milagro de una manera paulatina, es decir, de una manera como que de menos a más. Cada día han visto una mejoría. Otros posiblemente recibieron la bendición de tener en Dios la experiencia de ser sanados instantáneamente. Sea lo primero o lo segundo, mi amado, y sea el gozo que esto te haya provocado, porque, amado, qué sé yo, de que cada día la fiebre vaya menguando, ya para mí eso es un motivo de bendición para Dios. Mucho más dirán algunos, si de la noche a la mañana el Señor me quita la fiebre, digo, Señor, wow, qué milagro, qué grandeza de tu poder. Ambos reciben su milagro, de una o de otra forma, sea de manera progresiva o sea de manera instantánea. Reciben el milagro. Miremos el escenario bíblico. Los discípulos estuvieron en el milagro. Los enfermos están en el milagro porque ellos son los afectados. Los discípulos estuvieron allí y Jesús fue el que les dijo, porque ya en el contexto inicial de Juan capítulo 6, en el contexto inicial de Juan capítulo 6, es Jesús el que les dice, a ver, señores, tengo compasión de la gente, no los quiero mandar a sus casas con los estómagos vacíos, háganme un favor. Los discípulos dijeron, a ver, ¿qué hacemos, Señor? A ver, dinos, denle ustedes de comer. Cuando Jesús le dijo esto, el uno se miró la cara al otro, el otro dijo, mira, aquí lo que hay es, y sí había dinero, pero no para dar a comer a semejante gentío. Pero ellos cuando dijeron, mira, aquí hay algo, pero no, ¿qué va? Así compraremos, dijeron ellos, tantos denarios, que era el salario de una persona diaria, pero no daría abasto para dar a comer tantísima gente, a tantísima gente. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero solamente se los había dicho porque los estaba probando. Y esa prueba inició con la necesidad de la gente y terminó cuando llegaron a la orilla de Capernaum. Mira el proceso, y a veces nosotros no entendemos. Ay, Señor, mira, a veces la prueba puede comenzar cuando Dios te está derramando una bendición. Y tú puedes decir, uy, Señor, qué gran bendición que me ha llegado. Uy, la prueba no va a llegar hasta después de 3 meses o el año que viene puede ser que Dios me pruebe. No, hermano, a veces la prueba arranca en la misma zona de partida con tu milagro. Sino que a veces la duración del milagro es de corta duración y la prueba sigue. Sigue la prueba. Y ahí es donde muchos claudican. Ahí es donde muchos tropiezan. Ahí es donde muchos reniegan. ¿Por qué? Jesús lo dice en la parte final del texto. Porque puede ser que tú hayas sido parte del milagro, es decir, que Dios te haya usado para que puedas bendecir a otros. Puede ser que tú mismo hayas recibido el milagro, o puede ser que tú hayas visto o te hayan contado el milagro y lo transmites a otros. Sea tu participación que sea en el milagro, algo es seguro, mis amados hermanos. Cuando tú estás en esa esfera, en ese ambiente donde Cristo te quiere tener, mi amado, eso no es garantía de que estemos bien con Dios. Porque aquí prácticamente se revela de que sus discípulos
mi amado, mantenían un corazón duro. Es decir, que tú puedes participar de un milagro y seguir teniendo el corazón duro. Mira, no quiero ser ave de mal agüero, pero yo soy en Dios muy realista con respecto a las verdades bíblicas. Muchos me dirán hoy por hoy, no, pastor, jamás que se le haga la boca chicharrón. Pero yo ya escuchándolo a Pedro, yo puedo esperar cualquier cosa de la gente. Muchos de los que el Señor ha sanado nunca más se acordarán de buscar de Dios. No puede ser, pastor. ¿Usted cree? No puede, no, hermano, te lo garantizo. Luego de cuando termine esta pandemia, luego de que ya se comience a normalizar, muchos no buscarán de Dios. Y con pena se lo digo, muchas iglesias quedarán menguas después de todo esto, por el temor a contagiarse, por el temor de que como ya hay más personas, entonces no tengo que evitar, no voy, aquí en mi casa. Muchos se han quedado o se están quedando, decían en términos de dichos de viejas o ancianos, se van a quedar amancebados en sus casas. Mira, todo es un hábito. Todo es hacer. Mira, cuando alguien practica algo dicen los entendidos, durante 21 días, se hace hábito. Ya para muchos, estar tanto tiempo en casa, ya se les ha hecho un hábito. Que despegarlos de sus camas, despegarlos de sus muebles, despegarlos de la casa, va a costar trabajo. Muchos, luego de que termine esta pandemia, mis amados hermanos, no volverán a buscar de Dios como antes. No quiero equivocarme. Bueno, perdón, me quiero equivocar. Hasta muchos dejarán de servir al Señor. Espero que la iglesia Casa de Oración no sea una de esas listas que posiblemente pasen. Muchos jóvenes, muchos hermanos que sirven me dirán, pastor, bueno, como a la verdad, la crisis, la pandemia, el coronavirus nos ha mantenido así, entonces yo creo que mi marido me dijo, que mi papá me dijo, que mi hijo me dijeron, de que ahora sí ya no puedo servir, porque hay que cuidarse, pues, pastor. Y ellos sabrán que yo les diré, no, hermano, tranquilo, siga guardando su cuerpo. Pero yo hoy quiero recordarte algo por la Biblia. Todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de Jesús, la encontrará. Cachetada con guante blanco. ¿Cómo quedarás luego de esta pandemia? ¿Con una llama o con un chispeador? ¿Cómo quedarás luego de toda esa bendición? Mi intención de hacer estos videos, mi amado hermano, no es entretenerte en las noches. No es de decir, bueno, el pastor está vago, vamos a hacer culto en la noche, devocional en la noche para que no esté vago el pastor. Estás equivocado, mi querido amigo y hermano, si acaso tú crees que esa es mi intención. Mi intención aquí, mi amado, es que tú entiendas el valor y la importancia que la vida de un hijo de Dios tiene, juntamente con la responsabilidad que a través de las pruebas nuestro Dios, mi amado hermano, nos enseña de que los tiempos se acortan y la iglesia tiene que moverse y tiene que ahora más que nunca que ponerse, amado hermano, sí, el calzado de los pies del evangelio y no caminar, no trotar, correr. Porque el tiempo se acorta. Hoy más que nunca, yo quiero creer que cuando la pandemia termine, si tengo 10 maestros actualmente, al término de la pandemia, me vengan 20 y me digan, pastor, no somos 10, somos 20. Quiero trabajar en Dios. Y quiero hacerlo de una manera como nunca antes, porque he entendido el valor que implica servir al Señor. Porque Dios nos ha hecho pasar una prueba para poderla superar, no para podernos quedar de año en la prueba.
La prueba, mi amado hermano, o la evaluación en un colegio sirve para pasar de año, no para quedarse. El vago se queda, el temeroso se queda, el que se llenó y tiene amedrentado el alma se queda, pero el que se esfuerza, el que ha estudiado la palabra, el que se ha volcado de todo su corazón a entender la obra del Espíritu Santo, pasa la prueba y escala un peldaño más y crece espiritualmente. ¿De cuáles eres tú? Mira tu barca, amado hermano. Y quiero cambiarle el término. Mira tu casa. Mira lo que tienes. Allí está tu casa llena de los peces y los panes. Tienes a tu marido que antes te ibas a divorciar. Ahí lo tienes, restaurado. Mira tu barca. Mira los hijos que antes no podías tener. Míralos, están con vida, están con salud. Está tu barca, tu casa, tienes, allí están los peces. ¿Cómo está tu corazón? Mira tu mesa, mira tu cocina, mira tu refrigerador. ¿Cómo está? La cesta está llena. Allí hay panes y allí hay peces. ¿Cómo está tu corazón? ¿Endurecido? ¿Qué pasará cuando llegues a las orillas para ir a Capernaum? ¿Irás con Jesús? ¿O te regresarás o te quedarás en la barca? Y dices, no, déjame en la barca porque aquí hay panes para largo tiempo y hay peces también para tener variedad de alimento. Hermano, esta palabra confronta, la verdad que sí. Esta palabra, mi amado hermano, tiene la intención de edificar nuestras vidas. Esto no es para que salgas corriendo. El reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los esforzados, los que saben el costo que tiene la salvación. Trabajamos para Dios no para pagarle lo que Él hizo por nosotros, sino para agradecerle lo que Él hizo por nosotros. Servimos por agradecimiento, no por presión, por agradecimiento. Entregamos nuestras vidas a Cristo. Y queriendo ser exagerado, y si de algo vamos a morir, si morimos, a veces nos llenamos la boca. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y apenas hay riesgo de muerte, a huir. Oiga, eso es cosa seria el asunto del evangelio. En el culto, cuando todo está bien, decimos, gritamos y cantamos. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Cómo es eso? ¡Qué contradicción! Imagínate que el Espíritu Santo apareciera en una sola noche a toda la iglesia cristiana evangélica y le diga, hoy quiero que salgan a predicar a los hospitales, hoy. Supongamos que así el Señor lo determine. ¿Tú crees que toda la iglesia saldría a los hospitales? Ni de broma. Solo los que le crean y los que saben que es Dios mismo enviándolo irán. Los demás dirán, qué imprudente, qué contradicción, pero estos hermanos irresponsables. Ahora, si el Espíritu Santo lo hace, mi amado hermano, sus hijos le deberán obedecer. Eso sí. A Jesús le dijo el Espíritu Santo, tienes que ir a Jerusalén. Allá te van a matar, allá te vas a ser aborrecido, allí vas a ser vituperado. Poncio Pilato te entregará a la cruz. Y Pedro le dijo, no, Señor, no vayas, cuidado, ¿qué vas a hacer? Cuídate. Apártate de mí, Satanás. A Pablo lo amarraron. El profeta lo amarró con su cinto. De quien es este cinto y a quien se amarra, lo llevarán a Roma. Cuando vaya a Jerusalén, será tomado cautivo y será enviado a Roma preso para ser muerto. Y la iglesia lloraba, ay Pablo, ¿cómo es posible que te vayas a Jerusalén? Mira lo que te están diciendo por profecía, vas a morir. ¿Y qué dijo Pablo? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino muerto por causa del evangelio. ¿Cuál es tu sentir en Cristo? Y mira que me lo pongo fácil. Luego de la pandemia, ¿qué vas a hacer? Yo le decía hoy en la mañana a algunos hermanos conversando al final, ¿y si esta cuarentena dura un año? ¿Y si esta cuarentena se va de largo? Si esta cuarentena dura 10 años, 20 años, 30 años, ¿qué vamos a hacer? Dímelo, ¿qué vamos a hacer?
tienes una respuesta para eso. Yo te aseguro, amado hermano, que para poder llevar el alimento a tu casa, harás todo lo necesario. ¿Y qué hay de llevar el alimento de Dios para los otros? ¿No harías tampoco todo lo necesario? Mi amado hermano, entendamos que la palabra de nuestro Dios siempre nos va a empujar a ser esas ovejas, para ser esas ovejas que son enviadas, porque ese es el riesgo en el Evangelio. ¿Qué dijo Jesús? Os envío como ovejas en medio de los lobos. ¿Qué pide la iglesia? Señor, líbrame de los lobos. ¿Por qué? Porque más nos puede precautelar nuestra integridad que la integridad del Evangelio, que la demanda del Evangelio. Os envío como ovejas en medio de lobos. Mi amado, no ahondo más, pero yo creo que el Espíritu Santo con este texto, maravilloso por cierto, de Juan capítulo 6, de Mateo capítulo 14 o de Marcos capítulo número 6, son perlas de gracia, son manjares para el que verdaderamente sabe o tiene el paladar espiritual para discernirlas. Puede ser que a la boca sea dulce como la miel, pero una vez que se discierne y baja al alma, se puede volver amargo. Se puede volver, mi amado hermano, sí, no sé, como lo dicen los que sufren del proceso digestivo, se pueden volver, mi amado hermano, úlceras. Pero, amado hermano, sea que nos guste o no, esa es la voluntad de Dios. Espero y anhelo en Dios que cuando la situación en algo de mejoría se encuentre, los hermanos vengan como avalancha a buscar de Dios y no que se queden represados en sus hogares, porque ese no es el Evangelio. ¿Tú no crees que no habían crisis en los tiempos de Jesús? ¿Tú no crees que habían pandemias en los tiempos de Jesús? Mi amado hermano, la lepra era la pandemia del momento en los tiempos de Jesús. Mi amado, entendamos pues que el ser hijo de Dios también es una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad hoy el Señor nos ha dicho en su preciosa y eterna palabra que debemos de asumirla y debemos de discernir las cosas no con la mente, sino con su palabra. No razones la Biblia. Créele a la Biblia porque es palabra de Dios. Si Él ha dicho anda, no cuestiones, anda. Si Él te llama, si Él te encarga la tarea, Él te va a respaldar. Si Él te dice anda donde el leproso, anda. No te vas a contagiar porque el Señor te ha dicho anda. Si Él te dice quédate, quédate entonces. Pero la iglesia, yo sé que la iglesia tiene una responsabilidad, con o sin pandemia. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Como le digo a mucha gente, yo no salgo, amado hermano, a exponerme a la enfermedad. Yo salgo simplemente a hacer su voluntad y Dios me ha cubierto. Todo depende también de la fe en tu Dios. Pero algo yo sí sé, no hay pandemia que le gane al poder de Dios. Mis amados hermanos, espero que el Señor haya podido en Dios hablar a tu necesidad como le ha hablado también a mi corazón. No quiero ser malinterpretado. Yo salgo a hacer la voluntad de Dios hoy por hoy. No he descansado ni un solo día de pandemia. Todos los días he salido. Salgo protegido. Salgo con guantes. Salgo con mascarilla. Sí, como le decía a los hermanos en el culto, llego a casa, sí, saco mi ropa, la pongo en el tachito de la ropa sucia para que sea lavada. Lavo mis guantes. Sí, lavo hasta la mascarilla porque son de tela que no deja pasar, una tela especial.
Amado, obviamente en Dios, cuando voy en ese carro, voy, Señor, cúbreme. Y cuando salgo tengo el salvoconducto, gracias a Dios. Por ahí unos me han molestado, pero como lo tengo me dejan pasar. Cuando los puedo evitar los evito. Pero Dios sabe que no salgo a pasear. Dios sabe que no salgo a pajarear ni a taxiar. Salgo a hacer su voluntad. Lo único que te digo con esto es que tú y yo, no solo yo, tú y yo estamos subidos en este carro. Tú y yo estamos, mi amado hermano, vuelvo y repito, estamos en este carrito. Y este carrito no se mueve solo. Es un cuerpo en Cristo los que empujan este carro. Cristo está al volante. Si Él te conduce por lugares difíciles, Él sabe por qué lo hace. Solo nos toca a nosotros confiar en que el que va en la barca, mi amado hermano, nos hará llegar en su debido momento a la orilla, en lugar seguro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el poder del Espíritu Santo te haya cubierto y sobre todo te haya abierto el entendimiento para que puedas hacer en Dios su perfecta y buena voluntad. Amén. ¿Te parece bien si oramos en este momento para dar inicio a las peticiones de oración? Oremos, mis amados hermanos. Señor mi Dios, en esta hora, cuán grande, cuán maravilloso, Padre, es tu palabra, es tu presencia. Yo te he sentido en esta noche de una manera especial. Yo sé cuando tú nos hablas, mi Dios, porque revelas a nuestro espíritu, Señor amado, ese fuego, esa quemazón, diríamos, Padre, que nos deja intranquilos al ver que tú, Señor amado, anhelas de nosotros algo mayor, algo más sublime, algo más grande que nosotros mismos. Pero lo haces porque sabes, Padre, que tu poder se va perfeccionando en estos vasos, Padre, que son débiles, en estos vasos de barro. Señor amado, hay un enorme pueblo al otro lado de esta cámara. Hay familias enteras. Hay una nación, Señor, que está sufriendo. Si por allí muchos no pueden ir donde están los enfermos, por lo menos que vengan donde están los sanos. Quiero creer que en la iglesia los que vamos tenemos salud. Si te da tanto miedo mezclarte con los enfermos, por lo menos ven donde en el Señor estamos los que hemos sido libertados por Cristo en su casa. Si no les puedes llevar la palabra, por lo menos intercede, ora, clama. Y si acaso te lo impide tu edad, ¿estás orando en casa? ¿Estás rogando? ¿Realmente estás involucrado en una oración permanente por los demás? Si no es así, empieza desde ya, te lo suplico. No nos dejes orando solo. Comparte junto a nosotros el poder de la victoria en la cruz de Cristo. Amada iglesia y amado Dios, oye nuestra oración, oye nuestra súplica, oye, oh Dios amado, de esta nación, Señor, de este pueblo, de tus hijos, este grito de angustia, Señor, que tenemos. Anhelo en el Espíritu de Dios que la iglesia, Señor, sucumba, que no queden acomodadas en sus casas, Señor amado. Cada día que pasa es una victoria más y el virus, Padre, está siendo contrarrestado. Su poder disminuye, pero el poder de Dios aumenta. Si eso es así, ¿por qué no manifestar ese poder? ¿Por qué no dar a conocer de esa gracia? Oh mi Dios, yo no soy igual que el resto de la gente. No porque tenga una contextura distinta a la de mi prójimo, sino porque en mí está, oh Dios, aquel que venció la muerte. Eso me hace diferente. En nosotros está el Santo Espíritu. Eso nos hace diferentes. Oh Dios, si arriesgo la vida para ir a comprar un pan a la panadería,
o para ir a comprar una cubeta de huevos a una tienda. ¿Por qué no arriesgarla para ir a tu casa? Si arriesgo la vida para comprar una paracetamol en la farmacia, haciendo una cola de 1 hora en un comisariato para comprar arroz, ¿por qué mejor no arriesgarla yendo a tu presencia? Oh Dios, ayúdanos, te lo suplico. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender que las cosas de Dios no nos serán quitadas. El pan, los huevos, el arroz se irán por la letrina, pero al haberte buscado, permanecerá para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, agradecemos a Dios, ¿sí?, en este precioso momento. Vamos a pasar también a la oración, ¿sí?, que tenemos día a día, ¿sí?, por aquellos que han podido a través de este medio hacer conocer su en este caso, pues, su necesidad, ¿sí? Recuerde que la iglesia está abierta de lunes a domingo, con excepción del sábado, ¿sí? De lunes a domingo está abierta la iglesia, con excepción del sábado, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 11:30 del día. Amén. Así que si quiere ir a orar y a clamar, bienvenido, ¿sí? El Espíritu Santo lo fortalecerá y llevará bendición consigo a su familia, se lo aseguro, ¿sí? Nuestra hermana Denise González da gracias a Dios por su abuelo Heriberto Yagual, quien ya se encuentra mejor, dice aquí, y sé por su palabra que él terminará su obra. Así es, mi querida hermana Denise, téngalo por seguro que así será. Y ella ahora pide, dice, oración, dice, por los pastores y por la familia de ellos también, y pide también ella oración por los hermanos en la fe de Cristo. Mi hermano Emilio Martillo pide por sanidad para el señor Osvaldo Cisneros, por él estamos pidiendo ya algunos días, quien se encuentra internado y entubado en la clínica Guayaquil. Pide también que oremos por su hermana Marta Cisneros, ¿sí?, para que el Señor la siga fortaleciendo, ¿sí? Esta oración, esta petición, vuelvo y repito, se la está haciendo, ¿sí?, en reiteradas oportunidades, y está bien que sigamos clamando hasta no ver en Dios que esa oración ha sido contestada. Mi hermana Rosa Cruz pide también oración por su mamá, por su mamita, ya es una ancianita, sí, por la señora, nuestra hermana Piedad Mite, para que el Señor quite todo dolor, ¿sí?, ya que tiene artrosis en sus huesos, obviamente, ¿sí?, y está muy, pues, afectada ya por su ancianidad. Pero creemos que en Dios, aún sus hijos, aun cuando tengan la edad que tenga, dice la Biblia, que ellos seguirán reverdeciendo como la palmera. Amén. Que el Señor le dé nuevas fuerzas a mi hermana Piedad Mite. Mi hermana Oralia Benítez, también como lo hace día a día, pone a su familia en oración, ¿sí?, su vida, para que el Señor la proteja y la pueda, sí, también, sí, usar como sierva de Dios en medio de los suyos. Nuestro hermano Rómulo Solís, sí, también hemos hablado el día de hoy con él, está pidiendo oración por mi hermana Julieta Mieles también, para que el Señor me la pueda fortalecer. Ella tiene un dolor en su columna, sí, espero en mi Dios que el Señor, sí, que el Espíritu Santo me la toque y la pueda, sí, restaurar en todo, sí, en todo su ser también, sí. En esta noche, mi amado hermano, sí, también nuestro hermano Andrés Cheme dice, está agradecido de Dios porque por cada día que Dios le regala. Pide también que oremos por toda su familia, sí, y por nuestro hermano, dice él, Alejandro, y por la esposa de él, es decir, mi hermana Tanya, y por todos los niños, sí, de la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Que el Señor oiga esa oración y me mantenga a las criaturas, ¿sí?, en el mejor estado espiritual posible. Y cómo no, también en el estado propiamente integral, físico y emocional a cada criatura. Mi hermano Javier Ponce pide que oremos por él y por toda la familia. Andrés Villón dice, pida para que el Señor bendiga a su familia, ¿sí?, es decir, a la familia Villón Sánchez. Mi hermana Diana Marcillo pide que oremos por ella y también por toda su casa. Y nuestra hermana Caro Salas dice aquí, está agradecida del Señor por su amor y por sus bendiciones. Así es, mi querida, sí, hermano,
Recuerda que la bendición del Señor, su misericordia es nueva cada día y cada mañana. Así que el Señor bendiga tu vida. Mi hermana Rocío Reinel pide que oremos por los familiares que salieron del país. Dice aquí que salieron de vacaciones a los Estados Unidos, pero se quedaron atrapados, por así decirlo, en ese país y hay problemas. He visto las noticias, hay problemas para poder regresar. No hay vuelos que puedan de alguna forma brindar este servicio. Que el Señor dé apertura, que abra los cielos y toque a las entidades de gobierno para que viabilicen que nuestros compatriotas puedan llegar a su país y puedan ser obviamente en Dios pues puedan ser enriquecidos con su misericordia, porque están obviamente ya muchos limitados de dinero. En nuestra hermana Zoilita también Domínguez pide que oremos por su salud, dice aquí, ya que tiene malestar y dolor estomacal también. Pide por su esposo, quien tiene dolor en su pierna. Ella también dice que pide que oremos por toda su familia. Mi amada hermana, que el Señor me la guarde, me la proteja y me le quite todo ese malestar que tiene en su organismo. Nuestra hermana, creo también, Zoilita, allá en Mucholote, ¿no? También creo que ella también está enfermita también, mi hermana. Espero en Dios que el Señor me la levante, me la guarde, y le pueda también dar de esa salud, de esa sanidad. Dice también mi hermana Mariuxi Pérez, pide por su papá Vicente Pérez, quien se encuentra enfermo, ya que él tiene diabetes. Pide también por Cristian, su hermano, para que no pierda la fe, ya que dice aquí lo liquidaron del trabajo. Obviamente sabemos que vivimos en un tiempo muy difícil, con respecto al área económica. Ese milagro también Dios tiene que hacerlo en aquellos que dependen de Él. Recuerde que usted y yo no nos mantenemos por los ingresos del trabajo. Digamos que viéndolo por la fe, Dios usa el trabajo para bendecirte. Su mano es la que te provee, su mano es la que te sostiene. Por eso pedimos que Dios bendiga a cada institución donde tú laboras, para que ellos sean el medio por el cual Dios pueda bendecirte. Nuestra hermana María Fernanda Reyes está también pidiendo por su hijo, nuestro hermano Santiaguito también, que pueda pues él estar viendo cada día la mejoría en su cuerpo, ya que tenía una fiebre alta, le habían diagnosticado dengue. Así que esperamos que Santiaguito la Guatasí pueda ver también la mano de Dios en su vida. Amén. Bien, estas son todas las oraciones que tenemos en esta noche, hoy que estamos ya, todavía sigue siendo jueves 30 de abril del 2020 a las 23 horas 35 minutos. Vamos a terminar, al parecer, unos minutos más temprano. Vamos a orar, mis santos hermanos, vamos a orar, vamos a rogar para que Dios no solamente estas peticiones, sino todas aquellas que tú tienes en tu corazón guardado, Dios las pueda escuchar y Dios te pueda hacer saber no solamente su voluntad, sino también te pueda dar la bendición que tú tanto anhelas de parte de Él. Amén. Inclinemos nuestro rostro y dispongámonos a orar en esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente, oh Dios, por ese amor, por esa gracia, Señor, que tú nos concedes. Mira las peticiones de tus hijos, Señor, de María Fernanda Reyes, de Mariuxi Pérez. Padre, la petición de mi hermana Zoila, Padre Torres, de Zoila Domínguez, de Rocío Reinel, de Caro, Señor, Salas, de Diana Marcillo, de Andrés Villón, de Javier Ponce, Padre, de Andrés Cheme, de mi hermano Rómulo por su esposa, Padre, mi hermana Oralia, Padre, tu hija, esa anciana, mi Dios, igual que mi hermana Rosita Cruz, mi hermano Emilio Martillo, Señor, y mi hermana Denise González. Pero junto a esas peticiones también pongo la de cada uno de nuestros queridos hermanos que están en esta noche conectados, Señor, a esta red social como lo es el Facebook. Espíritu Santo, tú que escudriñas lo profundo de Dios, ¿cómo no escudriñarás también lo profundo de nuestro corazón? Señor, allégate a estas necesidades. Toca, Señor, las vidas. Toca con tu poder, Espíritu Santo, Padre, a los que todavía se mantienen con síntomas, Padre, del COVID-19. Padre, toca esas vidas que están, Padre, afectadas en el área económica.
Toca esas vidas que tienen problemas de otro tipo de índoles, como lo puede ser la diabetes, la inflamación, la próstata, Señor, las infecciones en las vías urinarias, el cáncer, Padre, sea el órgano que sea. Padre, por aquellos que tienen, Padre, las terapias de las diálisis. Espíritu Santo, son tantos y tantas cosas, Padre, las que pueden afectar la paz en un hogar, los problemas, el adulterio, Señor, la mentira, el hurto, el engaño. Oh Dios, ¿qué te puedo pedir, Señor, en esta noche, sino que hagas prevalecer tu voluntad en nosotros? Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas. Quita toda especie de mal, Señor, y pon, Señor amado, de tu amor sobre todo, Padre, de tu salvación en los que no la tienen, de tu salud en los que están enfermos, Señor. Apiádate, Señor, de cada herida, de cada hijo tuyo, de cada hija tuya, Señor. Concédales el milagro, Espíritu Santo. Sea progresivo, sea instantáneo, sea la forma que sea, Señor amado, sea ahora o sea mañana, Padre, pero no dejes a tu pueblo, Señor, extendiendo sus brazos sin poder alcanzarte, sin poder toparte. Permíteles, Padre, que se alleguen a ti, para que esa virtud, Señor amado, sanadora que te identifica, fluya, Señor amado, a través de tu presencia y recaiga con poder sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te lo suplico, mi Dios. Oh Padre, confiadamente, Señor, nos acercamos para decirte gracias, Señor. Gracias porque a veces en la hipocresía, en la infidelidad, en la cobardía en la que a veces, Señor, nos comportamos o actuamos, tú nos soportas con paciencia, pero no queremos abusar de esa gracia, Señor. Tenemos que ponerle un alto, un pare a todo esto. Y con valentía, Padre, disponernos a buscarte. Señor, porque así fuéramos infieles, dice tu palabra, tú permaneces fiel. Pero no nos los dices, Padre, como excusa de mantenernos en esa infidelidad, sino más bien, Padre, como reproche de salir de esa crisis para comenzar a ser fieles. Porque esa es tu perfecta voluntad, Señor. Porque así como se la hace en los cielos, oraba Jesús, anhelas que se lo haga aquí también en la tierra, para que tus hijos te adoren. Pero lo hagan, Señor amado, con una verdadera manifestación de obediencia. Sí, mi Dios. Sacrificio no quieres, dice la Biblia, sino conocimiento de Dios. Obediencia, Señor. Es más válido, Padre, que cientos de sacrificios. Sí, mi Dios. Gracias porque lo sabemos y ahora tenemos que vivirlo, Padre, para traer gloria a tu reino, para que te sientas orgulloso, Señor, de que tengas hijos fieles, que están dispuestos no solamente a seguirte, sino, si fuera posible, a morir por causa de Jesús. Sabemos que tú nos envías como ovejas al matadero, Señor. Pero si habremos en algún momento de arriesgarnos de esa forma, lo haremos no con miedo, sino con orgullo. Como lo hizo la iglesia primitiva, siendo llevada con familias enteras a los patios, Señor amado, del Coliseo romano. Allí testificaban con sangre derramada, con vísceras, con entrañas, Padre, desgajadas por los animales. Morían cantando ante el decreto de un hombre, Padre, totalmente opuesto a tu voluntad, como lo era Nerón, como lo era Diocleciano, Señor. La iglesia permanecía en las llamas, Padre, de la hoguera, que eran levantadas como antorchas para alumbrar las calles de Roma. Morían con cánticos de alabanza, Señor.
Oh Padre, qué ejemplo que tenemos. No es tiempo de sentir miedo. Es tiempo, oh Dios, de ser valientes. Donde otros huyen, nosotros nos mantenemos en pie, dispuestos, si fuera posible, a dar nuestras vidas por amor a Cristo. Sí, Señor. Señor, oye esta oración, te lo suplico. Haznos valientes, como aquellos 300, no de Persa, sino los 300 de David, hombres de renombre, que sus espadas, Padre, se les pegaban en su empuñadura, Señor, a sus manos, entumecida, Señor amado, de tanto apretarla, y sin descanso, Señor amado, arremetiendo contra el enemigo, para traer gloria al imperio de Israel, porque sabía que peleaban en el nombre de Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre. Oh Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, agradecemos al Espíritu Santo por esta preciosa oración y esperamos que tu milagro, que en Dios no solo que ha sido dispuesto, sino que llegue lo antes posible a tu vida. Si ya lo recibiste, no te olvides de dar testimonio. Y si lo estás esperando, confía en Dios, porque Él hará, Él obrará. De mi parte, mis amados hermanos, y de mi esposa aquí a mi lado, ¿sí? Nos despedimos con la alegría y la satisfacción de haber podido estar un día más junto a ustedes por las noches en estos devocionales, sabiendo de que hoy Dios ha sido tan bueno y tan fiel que nos invita también a nosotros a hacerlo. Amados, los esperamos a partir de mañana, 9:30 de la mañana hasta las 11:30. No olvides contribuir, como te lo he podido anunciar al inicio de esta programación, con aquellos víveres para poder hacerlos llegar a quien si lo están necesitando. No te olvides tampoco, mi amado hermano, de ir a clamar, de presentar tu petición de oración para poder ser considerada también en estos tiempos. No te olvides, mi querido hermano, de poder también contribuir con la obra del Señor en lo referente a tu fidelidad, con tus ofrendas, con tus diezmos, ¿sí? Porque de esa manera también, mi amado hermano, respaldamos esta obra, ¿sí? Recuerda que lo hacemos por obediencia, ¿sí? Esto no es una paga, esto es un acto de obediencia a Dios. Amén. Así que, amado, pues te dejo estas invitaciones para que tú, en la sabiduría que Dios te ha dado, no tardes en ponerlas todas ellas por obra. De mi parte, amado, te anhelo el descanso, ¿sí? A través del Espíritu Santo, y que sea Dios dándote la fortaleza para que el día de mañana recibas, ¿sí? Con tranquilidad y con sabiduría el afán de un nuevo día. Pero Dios estará junto a nosotros, ¿sí? Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿sí? Nos despedimos desde este lugar sabiendo de que Dios está contigo y está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.